desde Mérida, Venezuela, y nos va a dar su testimonio sobre el servicio para ECOS del CN20. Muchas gracias, Marcelino. Adelante. Buenas noches. Me alegra muchísimo poderles saludar. Doy infinitas gracias a Dios y también gracias a nuestro hermano Agustín, que tuvo la gentileza de invitarme para compartir con ustedes en este encuentro pues, nacional que no se pudo pues, lograr como se anhelaba en tiempos pasados, pero que a Dios gracias Él lo va a completar con estas exposiciones que ha pedido a algunos que hemos estado compartiendo como este pequeño servidor. Mi nombre, pues, como ya dijo Agustín, yo soy Marcelino Ramírez de Venezuela. Me ha pedido Agustín, pues, que dé algún testimonio del servicio yo tengo aproximadamente 42 años en estos caminos del espíritu interior. Pues, nací en 1954, voy a cumplir ahora 66 años, y efectivamente, pues con una profunda fe en Dios desde que tengo uso de razón, pero no había pensado en una entrega, como se dice, para los efectos de una, vamos a decir, una búsqueda y un compartir espiritual. No había pensado en eso. Y a Dios gracias, hubo una experiencia muy interesante desde 1978. El 1 de marzo de 1978, día miércoles, hacia las 11:30 de la noche, yo estaba estudiando un quinto semestre de Ingeniería Civil. Me acosté y tuve un pequeño toque espiritual allí, una especie de ruido interno que me preocupó muchísimo. No pude dormir esa noche, al otro día amanecí con una situación muy preocupante y me dispuse a la presencia divina. Yo dije, bueno, ¿quién podrá solucionar este conflicto, esta situación que me impidió dormir? Entonces me dispuse a la presencia divina con preocupación porque efectivamente estaba en esta difícil situación de no poder conciliar mi sueño. Comenzó en mí como algo que se salía de mis internos, como una especie de susto, de preocupación y de sensación como de que algo me había desajustado, y como que si el alma estuviera de alguna manera siendo como estremecida internamente, y realmente llegó la noche siguiente, no pude dormir tampoco y seguí adelante en estas preocupaciones que de alguna manera estaba sintiendo, hasta que, bueno, le dije, bueno, Dios mío, en sus manos estoy. Empecé esa búsqueda, llegué a la Biblia, comencé a buscar y todo lo que llegaba a mí lo compartía con mis semejantes. Y estudié, por ejemplo, algunos libros de las principales tendencias religiosas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, los Adventistas, los Mormones, las distintas iglesias evangélicas. Y bueno, finalmente Dios me fue conduciendo, empecé a tener unos cambios radicales, unos cambios completamente radicales que yo jamás pensé que yo iba a obtener, cambios positivos, por supuesto, y Dios me preparó. Visité varios grupos católicos, visité grupos evangélicos, investigué sobre qué pensaba cada una de las tendencias en las distintas denominaciones cristianas, y finalmente Dios colocó en mi camino Los caballos de Troya, los libros de Benítez, La rebelión de Lucifer y el Testamento de San Juan, y esos libros los estudié durante unos 8 años, los compartí además de la Biblia. Pero sentía en mi alma un deseo de conocer más. No tuve la completa satisfacción. Yo conocía la A, compartía la A, conocía la B, compartía A y B, conocía la C, compartía A, B y C.
Y bueno, seguía en eso, los conflictos internos todavía no habían sido superados, no sabía por qué sufría, sin embargo sufría, pero yo me entregaba al servicio cada vez con mayor disposición y aproximadamente bueno, yo gracias a Dios, a pesar de que no tuve mucha disposición después del conflicto a estudiar, seguí estudiando, me gradué de ingeniero, me casé ese mismo año, Dios nos dio pues dos hermosas hijas y realmente continué en esto hasta casi 20 años después. Aproximadamente unos 18 años, concretamente 17 años, un mes después, el día 30 de marzo de 1995, Dios colocó en mis manos el libro de Urantia, el extraordinario libro de Urantia, no este, porque esta es la sexta impresión, pero sí la primera edición en español, que por cierto Dios colocó un amigo, una persona que apenas empecé a conocer, y él pidió 2 libros a Chicago y nos llegaron. Tardaron casi 2 meses en venir porque vinieron por barco y yo obtuve esta grandiosa bendición 17 años, un mes después. Al conocer el libro de Urantia, para mí no había nada que llenara tanto mi corazón de entusiasmo, de alegría y de verdadera bendición como el libro de Urantia. Y efectivamente sentí la necesidad de salir de mi estado natal, Mérida, y empecé a compartir y a identificarme con este deseo de transmitir lo que Dios me daba. Mi vida se había transformado en una vida de servicio, ya Dios me había probado durante casi 20 años, y lo más interesante, a partir del momento en que yo obtengo el libro, las crisis sin causa completamente se superaron. Es decir, yo sufría congojas, dificultades, tenía una cantidad de desalientos a veces, pero por supuesto muchos regocijos en otras oportunidades, pero no sabía por qué sufría, no sabía. Alrededor de 20 años después tuve yo la explicación de por qué sufría sin causa. A partir de Urantia se superaron todas esas experiencias de sufrimiento o de congojas o de crisis sin causa y comenzaron algunas crisis, pero con causa. ¿Qué quiere decir con causa? Que efectivamente ya tenía claridad de por qué tenía estas dificultades que vivía. Indiscutiblemente comencé a viajar fuera de mi estado y comencé a visitar los otros estados del país. Y así pasaron los años y bendito sea nuestro infinito Padre. Hoy día, después de 25 años aproximadamente de este servicio, pues ya logré visitar a 22 estados de los 24 que posee el país, compartiendo casi 1.400 jornadas formales en estos 25 años de servicio urantiano. Dios me dio un regalo muy grande, llevándome en el año 2000. Yo me sentía muy solo en Venezuela como mensajero urantiano. Anhelaba que hubiese un Agustín en Venezuela, una Juana, un Pedro, para que me ayudara a esto. Habían personas, pero no viajaban, estaban de alguna manera en sus distintos estados. Y Dios me dio el regalo de llevarme a Chile en el año 2000. Ahí conocí a Agustín. Agustín me invitó a México, logré ir a México en el año 2001. Fue una inmensa bendición. Por cierto, hay una anécdota muy interesante en México. Yo fui a Querétaro, estuvimos en Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Luego fui creo que el primer encuentro nacional de México, fue extraordinario. Y luego fui a Ciudad de México y después de Ciudad de México fui a Querétaro. En Querétaro, pues me confundieron con un sacerdote católico y no hubo manera de aclararles a la gente que no era sacerdote. Fue una experiencia muy interesante durante unos 4 días y logré compartir, no compartí Urantia directamente, pero sí compartí un mensaje maravilloso con cerca de unas 25 personas. Fue una gran bendición. Luego Dios me llevó a la isla de Aruba, compartí también en Aruba y luego me llevó a Bogotá, donde compartí también con miembros de unos 16 países. Es decir, este compartir fuera de Venezuela, pues ha sido una inmensa bendición con cerca de 20 países y hoy día, pues con este problema de la pandemia de este año, pues no se ha podido salir ni siquiera fuera de la ciudad o fuera vamos a decir, del estado. La última vez que viajé fue en enero, que viajé al centro del país.
Y bueno, seguimos adelante en estos caminos, compartiendo todo lo que Dios nos ha dado y seguir adelante en esto. En estos últimos tiempos pues hemos tenido encuentros, así como este, a través del internet, y han sido de gran bendición. Nos hemos reunido en algunas oportunidades, casi hasta 100 personas, y hay que darle infinitas gracias a Dios por esto. Quería comentarles que algunas personas se preocupan, inclusive últimamente ha surgido el comentario un tanto preocupante de la edición de un libro que le quitaron unos cuantos documentos, eliminaron la palabra padre, es decir, es un libro con bastante distorsión, tengo ese conocimiento. Yo comentaba que no debemos preocuparnos en mayor grado, debemos seguir adelante con mucha disposición. ¿Por qué? Porque el testimonio de estos 196 documentos, estas 2100 páginas, este inmenso esfuerzo celestial con efectivamente esta maravillosa quinta luz, es un testimonio extraordinario en la vida de cada ser humano. En el caso personal, quería expresarles con la disposición de mi alma, porque les hablo no con la boca, no con mi lengua, no con mis labios, le hablo con mi alma. Realmente, estimados hermanos y hermanas que me escuchan, el testimonio de esta verdad revelada, de este extraordinario esfuerzo compaginado en estos 196 documentos, es el testimonio de vida. Realmente no había yo tenido una experiencia a nivel de captar con los 5 sentidos tan extraordinariamente maravillosa como esta conexión con el libro de Urantia. Realmente ha cambiado mi vida. Yo ejercí casi 20 años en la ingeniería civil. Desde enero de 2001 yo me desprendí de todas las actividades rutinarias y me dediqué a tiempo completo a servirle a Micael de Nevadón, encarnado en Jesús de Nazaret. Y ese servicio ha sido completamente personal, con la ayuda de mucha gente como Agustín y muchos otros. Pero el cambio de vida que yo he tenido ha sido verdaderamente no creíble para la cantidad de personas que de alguna manera me conocen. Yo no había sido una persona desviada en ningún tipo de sentido, pero jamás yo soñé una entrega al servicio. Realmente ha sido una bendición. He podido lograr compartir con muchísimos grupos que me lo han permitido y con miles de personas que también me lo han permitido. Y realmente no solo la alegría de transmitir la verdad y que dentro de sus mentes hay un fragmento divino que le hace mi hermano y mi hermana, y que el Hijo Creador encarnado en Jesús les cubre, y que el Espíritu Infinito en la hija creativa, que es el complemento del Hijo Creador, fluye en cada uno con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, y que un equipo de serafines está allí, un par de serafines cuidándole. Hay un equipo celeste ante cada persona que yo encuentro. Les digo eso, puedo que no les hable mucho de Urantia, pero les digo de ese equipo celeste, sean incluso ateos, sean de cualquier tendencia, y es una inmensa bendición la receptividad que han tenido las personas. Realmente es algo así como un estilo de vida, realmente es como las entrañas del alma de uno, de la mente de uno, de la piel de uno, de los órganos de uno, que se identifican con este servicio, con el deseo no solo de que alguien comprenda algo, sino también con el deseo de ayudar en algún momento a alguien que tenga una situación de crisis. En una oportunidad, por ejemplo, llegó un médico, me dijo: Marcelino, estuve en un viaducto pues ya se sabe que son los grandes puentes que se hacen de un lugar a otro para poder que pase los vehículos, y me dijo: estuve a las 3 de la mañana para lanzarme a un viaducto, Marcelino, allí, y resulta de que oía voces desde abajo, porque ahí se ha suicidado una cantidad de personas, y oía voces que me decían: lánzate, lánzate, y cuando intenté lanzarme, un carro se paró a mi lado y bajaron y me agarraron. Eran 2 personas que de alguna manera me conocían y me agarraron y no me dejaron tirar. Hoy día, Marcelino, vengo a decirle que después de que conversamos, porque habíamos conversado referente a los problemas que él tenía, pues hoy tengo un nuevo nacimiento, hoy tengo una motivación de vida y realmente he logrado superar. Un médico, así como esos tantos casos, tantas dificultades,
tantas familias con conflictos, tantas personas, que no solamente es una cuestión de vivencia, porque la creencia anterior se sustituye por esta creencia viva, sino que una verdadera transformación en pensamiento, en palabra y en acción, en alma, en mente, en cuerpo y un deseo de servicio. Realmente no hay ninguna posibilidad de crecer, hermanos, sin tratar de dar a otros lo que Dios nos ha dado. ¿Qué dice Marcelino en cuanto a la voluntad de Dios para cada uno de ustedes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes? La voluntad de Dios, en primer lugar, es ese impulso que le da a Dios en lo más profundo de su conciencia. Ese impulso que de alguna manera es lo que llama la gente el remordimiento de conciencia o lo que deseo hacer dentro de mí. Eso lo da Dios como la ley que Él tiene dentro de la mente y como la ley que escribe en nuestros corazones, como se dijo en el libro de Jeremías del Antiguo Testamento. Entonces, ese impulso, ese toque interno, se hace posible en servicio. ¿Cómo? Pues transmitiendo a los demás lo que Dios nos ha dado. Es decir, cada quien lo hace a su manera. Usted, hermana, a la manera suya. Usted, hermano, a la manera suya. No a la manera de Marcelino, sino a la manera a la manera como usted sienta, como cada uno de ustedes sienta. Y finalmente, para no alargarme mucho, realmente hoy día, pues sigo en esto realmente con mucha alegría, con mucho entusiasmo, esperando de que mañana tengamos una Venezuela mejor, un México mejor, una América mejor, una Urantia mejor después de estas dificultades. Y les digo a cada uno de ustedes, realmente, hermano que me escucha, de cualquier religión, sea maometano, sea hindú, sea budista, sea judío, sea cristiano, bautizado o no, usted tiene un fragmento divino del Padre, nuestro divino Padre, llámelo como lo llame, es nuestro divino Padre, y yo tengo un fragmento, y usted es mi hermano, y usted es mi hermana. Debemos vernos como hermanos porque tenemos un fragmento del Padre, y lo único que nos puede dividir es el rechazo al Padre. Para Dios solo hay dos tipos de personas, aquellos que desean hacer la voluntad de Dios y se conectan con Él a la manera de cada una de las culturas espirituales, y los que no quieren hacer la voluntad de Dios, es decir, no les interesa a Dios para nada. Esas son las únicas dos personas. Realmente cooperemos para que esta pandemia nos sirva para vernos más las virtudes de cada uno en vez de ver tantos defectos en los demás, que veamos más bien las fallas en nosotros y las virtudes en el prójimo, y que tratemos de alguna manera de ver al otro como hermano y saber que cada dificultad que tenga con mi hermano o mi hermana es una verdadera bendición que yo puedo trabajar para superar el rencor, el odio, para superar todo lo que es la envidia, para superar todas estas tendencias negativas del orgullo y muchas otras cosas que lo que hacen es destruir nuestras almas. Pues de alguna manera tengamos ese esfuerzo y de verdad, desde este pedacito de universo llamado Venezuela, reciban desde lo más profundo del alma, de la mente y del ser de este pequeño servidor, un gran abrazo en nuestro grandioso Jesús Micael. Y de verdad que todas y todos ustedes tengan la posibilidad de cooperar, de seguir cooperando para que ese equipo celeste, el Padre, el Hijo, el Espíritu y sus ángeles sigan sin encontrar ningún obstáculo para llenarle a ustedes de todas sus grandiosas bendiciones. Gracias a Dios, gracias al equipo celeste, gracias a ustedes y gracias a Agustín por esta extraordinaria oportunidad. Muchas gracias, Marcelino. Pues sí, en el 2001 hicimos el primer congreso con el nombre ya de Robontón, porque desde el 85 teníamos congresos, pero era el grupo Getza. Exactamente. Getza quiere decir fraternidad, pero también quiere decir tortilla en zapoteco. Y Getza da la sensación de compartir el pan, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, la fraternidad desde el 85 hasta el 2000. El 2000 hicimos una acto constitutiva. Y bueno, fuimos 4, Manuel Zamarripa, Isabel Carmona de aquí de Monterrey y Angélica Talamantes de Tepic. Y así hicimos la asociación civil por Buntón AC. Desde entonces empezamos, ¿no?, a hacer todo esto ya con ese nombre, pues ya con una personalidad jurídica, ya haciendo a otro nivel las cosas, ¿no? Porque al principio era casi, los primeros 6 años fue pura gente local. Casi no había gente de fuera, 1 o 2.
pero casi todos eran de Mazatlán, ¿no? Ya para los finales de 80 ya empezó a venir gente pues, de otras ciudades de México, de Centroamérica, pero ya en el 2000 pues ya nos juntamos ahí 8 países y bueno, fueron 77 invitados esa vez, pero hemos llegado hasta Sí. 150 porque esa es la capacidad del lugar. Vamos a volverlos a juntar ahora en agosto del 2021. Esperemos que se pueda, ¿verdad? Que todo ya esté mejor para entonces, para compartir con los hermanos. Y bueno, el tema va a ser cada una de las diferentes formas de adoración y oración. Es un lugar muy bonito, como ya lo conoces, es un monasterio benedictino, así que va a haber muchas actividades dentro de lo que va a ser el Congreso del Retiro, pero también lo que hacen los monjes ahí, que pueden participar todos los que quieran, ¿no? Y sí, Pero va a ser en el mismo Morelos. sí va a ser ¿En en el el mismo mismo, Morelos? ahí hemos hecho varias reuniones ya, pero ahora Qué bueno. cambió la forma, ¿no? Cambió la organización y todo, pero siguen igual Sí. con esa rica comida, con el servicio y sobre todo la Qué paz bueno. del lugar, ¿no? Y la calma del lugar. Entonces vamos a estar ahí en Indiscutible. agosto del 20 al 22 para celebrar a Micael y bueno, también para celebrar la vida, ¿no? Y celebrando en oración y adoración. Ese es lo próximo de las novedades para ese lugar donde nos conocimos y que fue muy especial, ¿verdad? Porque ahí estuvimos todos por primera vez ya como grupo montón y bueno, Ajá. con el apoyo de mucha gente, ¿no? Para que, Ajá, pero en agosto va a ser presencial, sí, agosto de Agustín. 2021, sí, Va a ser presencial. sí. Sí, Sí. tenemos 50 Mi- lugares porque solamente se permite el 30% del aforo. Si se abriera claro. para entonces habría más, pero por ahorita son 50 los lugares, ¿verdad? Ajá. Y Y ojalá y para entonces ya haya vuelos y todo y poderlos traer. Y ahora ya no hay tanto problema como cuando vino esta niña Indira, que la devolvieron del aeropuerto, porque sí, en ese sí, sí, entonces no se permitía entrar sí, venezolanos, ¿no? Era una de claro. las reglas que había. Nosotros lo sabíamos, Sí, así que pues fue Dios que la venida, ¿no? Pero esperemos que ya sí, todo esté mejor y puedan entrar y puedan compartir con todos los demás, ¿verdad? claro. Bueno, pues muchas Agustín, gracias por ya compartir. cerraste No, la todavía no. exposición? ¿No? ¿Sigue la exposición abierta? Sí, sí, Sí. porque nomás quería hacer esa acotación, ¿no? De que desde Ajá. entonces, pues tú no has parado, ¿no? Son 20 años desde que nos conocemos, Sí, donde has sí, estado trabajando en todo Venezuela. Creo que no hay otra sí, persona que haya visitado todos los estados, todos los rincones de tu sí, país. sí. Y bueno, Y, pues ahora va a haber y se han más, logrado, más opciones, Agustín, dígame, va a haber más opciones, porque vamos a se han tener logrado, ok, dos dime, nuevas dime. traducciones. Antes no había, ahora va a haber de más para que cada quien escoja ya lo que quiera, ¿no? La Qué traducción de la bueno. fundación que sale para febrero o marzo, la traducción de Ángel Escobar que también sale más o menos por esos entonces. Y bueno, va a haber mucho para que cada quien escoja lo que quiera y sobre todo estudie el libro, no nomás lo lea y más que todo lo aplique, no lo viva, porque es un libro para vivirse, ¿no? No solo para creerse. Para vivir. Y yo pienso que Sí, sí, son sí. tres las propuestas, ¿no? Tres las condiciones sine qua non. Primero, sin dogmas. Lo segundo, sin aforismos. Y la tercera, sin prejuicios. Para que esto pueda funcionar, Así pueda es. fluir. Porque mucha gente viene y aplica el libro desde su perspectiva y con la religión que trae de antecedente. Olvídense de todo, denle oportunidad al libro. Es algo nuevo, es una propuesta que te da toda la libertad de poder amar a Dios, de poder adorarlo de la manera que te dé tu gana, Sí. personalizarlo, no tiene ejercicios fijos de cómo orar, de cómo adorar, sino está abierto. Entonces, ¿para qué esclavizarnos a un sistema fijo cuando tenemos una revelación que te da todas las oportunidades? Y como dice el mismo documento de los ajustadores, polarízate de tal manera que sea como un imán el ajustador que te lleve con la gravedad hasta el Padre, porque al estar aislados, pues no tenemos acceso a todos los circuitos de comunicación. El único acceso abierto de aquí hasta el Padre es el ajustador. No hay otro, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Claro, claro. Agustín, te iba a comentar que a Dios gracias en estos 25 años se han logrado realizar en Venezuela, se lograron unos 12 grupos de estudio, de los cuales hasta el año pasado pues, se mantenían con vida unos 5. También se lograron hacer 15 encuentros nacionales presenciales. El año pasado fue el número 15.
Y bueno, en un momento dado asistimos 50, casi 49 personas de 10 estados y fue una gran bendición. Con la ayuda pues de Dios y de algunas personas que incluso conociste tú y sigues conociendo, pues se logró este esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande, pero indiscutiblemente, Agustín, a veces pasa uno situaciones difíciles. Por ejemplo, le voy a comentar dos situaciones difíciles mías, de las tantas difíciles. Una, que fui casi que me mandan para el primer mundo de estancia unos perros alrededor de las 3:30 de la mañana en Puerto Ordaz, un estado del oriente. Es en el estado Bolívar, donde se encuentra el oro que sacan para ya lo que sabemos. Entonces, allí, porque el problema de, eso fue en el 2018, hice una gira y el problema de que no había pasaje, tenía que madrugarme, me madrugué, pasó por un basurero, pasé cerca de un basurero, habían dos perros y se han lanzado contra mí con una furia tan extrema que, bueno, yo les lancé el morral, no podía, a punto estuvieron de agarrarme la pierna y me agaché, agarré un poco de arena, le lancé, y pensaban que era una piedra y logré correr, bueno, y me les escapé a las dos fieras de perro. Fue algo muy fuerte, mucha preocupación, pensé que me pudieran agarrar allí, pero Dios y los ángeles hicieron la obra allí. En otra oportunidad, yo llegué al terminal de La Bandera en Caracas a las 8 de la noche. No nos dejaron pasar al terminal y tuvimos que quedarnos afuera, en la acera. Allí pasamos toda la noche hasta la mañana acostados en el piso. Yo no pude dormir nada en toda la noche. Habían algunos malandros jóvenes allí que tenían uno que estar pendiente, pasaban para allá y para acá los malandros, personas que podían quitar las pertenencias fácilmente. Como había la dificultad para ir al sanitario, la gente se orinaba desde arriba y eso salía ese olor tan fétido. Y bueno, todo eso lo pasamos hasta la mañana que nos permitieron abrir el terminal. Todas esas circunstancias uno las vive y que no es precisamente algo agradable, pero uno se regocija de poder cooperar con la siembra de esta maravillosa semilla que es esta quinta luz. Dios ha hecho bendiciones y uno simplemente tiene la inspiración de lo que pasó con Jesús, sobre todo en sus últimos tiempos, en sus últimos momentos, para uno darle gracias a Dios por esto. Al otro día le dimos gracias a Dios y logré venirme a Mérida. Pero nada fácil, Agustín, nada fácil. Sí, pues es muy difícil. Ahorita puse la 2, no lo puse automático. Ya le puse el note. Estamos en el camino y es difícil y eso mucha gente no lo comprende, ¿no? Cómo es complicado andarse moviendo de lado a otro y llevar el mensaje, pero bueno, pues es tu trabajo y es tu tesoro, ¿no? Todo eso que has hecho. Así es. Muchas gracias por compartir, Marcelino. Y bueno, esperemos estar allá en el 16 encuentro. Gracias, Agustín. Amén, Agustín. Mira, Agustín, te iba a preguntar, el día 28 de marzo, ¿no tienes ni idea de la hora o sí tienes idea de la hora? Sí, ese día es el 18... A la hora de México, hora de Ciudad de México. Sí, es hora de Ciudad de México. Ya para ese entonces, no, seguimos con la misma. Hasta abril cambia la hora acá. Nosotros cambiamos el horario, habrá un verano en abril. Así que va a seguir la misma hora como estamos ahorita y va a ser durante la mañana. Así que... ¿Pero qué? No sabe la hora, no sabe la hora. Mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 a.m. hora México. Sí. Hora México. Sí. Porque 11 a.m. hora México. Entonces gracias a ti, Agustín. Gracias a ti. Me alegra que estés activo. Me dijeron que que estaba bastante conectado con la Fellowship, que tenía una parte allí de acción muy interesante. Y bueno, nos alegra mucho que hagamos ese equipo. ¿Hay diferencias? Sí, tenemos diferencias, pero las diferencias son propias de la personalidad. Claro, y tenemos que trabajar con esas diferencias. Hay que respetarlo, ¿verdad? Que cada quien tiene su manera de entenderlo y aplicarlo. Claro. Pues muchas gracias, Marcelino. A ti, Agustín, recibe un gran abrazo y por favor me saluda a toda la gente por allá y que Dios y sus ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarle a usted y a todas las personas que le rodean de sus grandiosas bendiciones. Un gran abrazo en Jesús, Micael. Muchas gracias.